Muy buenos días a todos. Quería hacer una brevísima introducción para no quitar tiempo a nuestro invitado en la corta estancia que va a tener en Castellón. Y quería hacer una reflexión muy rápida también, empezando a hablar de 12 muertos. 12 muertos que hace muy poco tiempo se convirtieron en la portada y la atención informativa de todos los medios occidentales. El atentado yihadista en París pone en guardia a toda la sociedad bien pensante europea. 12 muertos son muchos muertos, pero quería hablar también ahora de otros muertos que hubo ese día, y fueron 300, todos cristianos, que no ocuparon ninguna portada de prácticamente ningún medio informativo. ¿Dónde está el equilibrio informativo? ¿Dónde está la objetividad? Para que no nos importe que esos 300 pasen desapercibidos y estos 12 tengan todo el protagonismo. Porque es que al día siguiente de los 12 hubo otros 300 más, y otros 300 más. Y ocurrirá hoy, y ocurrirá mañana, hasta llegar a ese dato aterrador que es más de 100.000 muertos cristianos, muertos cada año por causa de su fe, ¿no? Y parecería que en esta época de Internet, en la que todos podemos generar y tener acceso a la información que queramos, todo eso debería ser lo contrario. Parece que tendríamos que estar mucho más concienciados de lo que pasa a cristianos, gente con nuestra misma fe, que por este motivo es no solo asesinada, sino también mutilada, encerrada, echada de sus países, ¿no? Hoy Fernando nos va a contar su experiencia sobre la vida perseguida de estos cristianos, y lo va a hacer muy a su estilo, supongo. Él ha dicho que no venía con una conferencia, sino que quería pues contar cosas, ¿no? Fernando en sus libros hace crónicas de vida, más que repetir lemas de ideologías. Por eso se trata de tener a Fernando aquí como protagonista, y nosotros también, de esta forma de hacer periodismo que es como la música en directo, que nace aquí mismo. Es más un testimonio que un relato frío lo que nos hace Fernando, y para hacerlo vivo además, a continuación, después de su intervención, propone que el que tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera someter aquí para todos, pues que no deje de hacerlo. O sea que ya sin más cosas, ya os dejo con Fernando. Gracias, Paco, gracias a todos vosotros. Yo estoy encantado de estar aquí en el Encuentro Castellón. Os advierto una cosa: Paco dice que esto va a ser música en directo. Yo siempre había dos asignaturas que suspendían, que era música y dibujo, o sea que música poca, porque si no sería terrible esto. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias por vuestra invitación y haciendo una corrección al programa, porque el programa pone aquí conferencia Cristianos en el Islam, tragedia o esperanza. Yo no voy a dar una conferencia, sería algo muy presuntuoso por mi parte intentar dar una conferencia. O sea, yo creo que esto debe ser un diálogo. Yo os cuento lo que he visto, lo que he vivido, lo que he pensado, lo que estoy pensando, y a mí me gustaría que ya empezarais a hacer preguntas, y si no hacéis preguntas vosotros las hago yo, O sea que yo dentro de un ratito me callo y empezamos a hablar, y yo haciendo preguntas soy muy pesado, muy insistente, El encuentro Castellón se titula La persona, un yo en relación. Yo lo primero que tengo que decir es que desde hace pues un par de años o 3 he estado haciendo una serie de reportajes con los cristianos de Oriente Medio. Ahora acabo de venir de un viaje de Líbano, y yo puedo decir que lo que dice el lema del Encuentro Castellón, para mí este trabajo periodístico fundamentalmente no ha sido solo, que también defender una buena causa, la causa de los cristianos perseguidos, no ha sido solo hacer periodismo, que me encanta, sino que ha sido fundamentalmente, y por eso ha sido posible todo lo otro, entrar en relación, que mi yo entrase en relación
con la gente con la que estaba entrevistando, con la gente que estaba visitando, con la gente de la que estaban contando su vida y su historia, ¿no? Y por eso yo puedo decir en primera persona que lo que aquí se describe, ¿no? Que el hombre no se basta a sí mismo para realizarse, para realizar lo que tiene en el corazón. Eso es lo que a mí me está sucediendo, es lo que a mí me ha sucedido. Yo lo que he tenido ocasión es relacionarme con una serie de personas que para mí han sido la ocasión de descubrir quién soy yo, más, que han sido la ocasión de crecer. Yo creo que es difícil hacer cualquier cosa sin entrar en relación, sin hacer experiencia de ella, sin que sea una ocasión de tu crecimiento personal. Sea periodismo, sea vender un crédito en un banco. Por eso yo estoy agradecido fundamentalmente al trabajo que he hecho, porque ha sido y está siendo la ocasión de entrar en relación con personas que dan un testimonio, y ahora os contaré de qué. Hace 2 o 3 semanas, a ver cuánto, 3 semanas, estaba en un pueblecito que se llama Deir el-Hamar, que está en la frontera Siria, en el valle de la Bekaa, frontera a un lado, o sea, son las montañas de Kalamun, al lado cae Siria y al otro lado cae el valle de la Bekaa. El valle de la Bekaa es un valle que atraviesa la parte noreste de Líbano, y es donde están llegando muchísimos refugiados en este momento. O sea, desde que el Estado Islámico empezó, el Daesh, porque llamarlo Estado Islámico es darle ya más importancia a la que tiene, empezó a hacer lo que hizo, ha habido un movimiento, un corrimiento de población, bueno, que es histórico, porque solo en Líbano hay 2 millones de personas refugiadas. Son gente que ha huido de la guerra, que ha huido de la persecución. En el Kurdistán, en Erbil, hay otros tantos. No llegan a 2 millones, pero también hay una población que ha ido huyendo. Y estando en ese pueblo, era una mañana de frío, allí no suele nevar, pero había nevado ese día. Entonces los refugiados, los cristianos viven en casas, se meten en una casa, pues 20, 30, acondicionan un garaje, y los musulmanes montan un campo de refugiados, que no les llaman campo de refugiados porque los libaneses no dejan que sean campos de refugiados, porque se acuerdan de los palestinos llegaron, se quedaron, y entonces estos estaban viviendo encima de la nieve. Bueno, pues en esa visita a ese pueblo tuve la ocasión de ponerle cara a lo que ha supuesto la persecución del Daesh, que ha provocado que en Irak haya salido prácticamente la mayoría de la población cristiana. O sea, en Irak hace 10 años los números siempre son, en estos países los números siempre son aproximados, que hubiese pues 1,5 millones, 1.400.000 cristianos, y que ahora ya solo queden 300.000. O sea que en Irak se ha producido un movimiento bestial, y en Siria no ha sido tan grande, pero hay 500.000 de cristianos que han tenido que salir. Bueno, por ese pueblecito, una monja estupenda, Sor Micheline, me fue acompañando a las casas de los refugiados. Y me decía una cosa muy llamativa. Me decía, mira, el Daesh, el Estado Islámico, hacía así, alargaba la mano, está detrás de esa colina. O sea, y tú ahora has venido a hacerme un reportaje, sobre los refugiados sirios, pero el año que viene vas a venir a hacer un reportaje sobre los refugiados libaneses, porque el Daesh va a seguir avanzando y a nosotros nos acabará echando de aquí. No sé si eso será así. De hecho, hubo un ataque poco después de haber estado yo allí. Pero la situación es dramática, porque lo del piloto jordano, de lo que todos hemos tenido noticia y que a todos los ha espeluznado, es una cosa que por desgracia sucede con muchísima frecuencia. No lo queman en una jaula, pero toda esta gente con la que yo estuve hablando había salido de su casa
porque a un hermano, a un cuñado, a un tío lo habían matado. Estoy en una casa de una gente de Homs, que habían salido de Homs. Homs es una ciudad que está en el centro de Siria. Y me contaron su historia con lágrimas en los ojos. Ellos habían salido de Homs cuando el yihadismo había empezado a coger fuerza en Siria. Yo les preguntaba, pero vosotros, ¿por qué no habéis cambiado de religión? ¿Por qué cambiaríais de religión? Yo en ese viaje y en el anterior a Egipto siempre solía acabar las entrevistas con esa pregunta. ¿Vosotros cambiaríais de religión? Y la respuesta siempre era la misma, la, que en árabe significa no. Claro, son gente que lo de cambiar de religión significa muchas veces la posibilidad de quedarse, la posibilidad de tener una vida más razonable. O sea, son gente, estos por ejemplo de Homs, habían salido una noche sin nada de su casa. Solo esa respuesta así contundente, sencilla, ya es una provocación, porque en una circunstancia tan difícil y tan complicada como esa, emerge lo que uno tiene en el corazón, con qué se relaciona uno. Y esta gente, que era una cosa impresionante porque no tenían para nada, vamos, no tenían para comer. Nos sacaron allí un café, nos sacaron lo que tenían, encendieron la estufa que no estaba encendida, y en esa respuesta se veía lo que tenían en el corazón, ¿no? O sea, cualquier cosa antes que cambiar de religión, cualquier cosa antes que abandonar la fe. ¿Qué tipo de afecto, ¿no? tiene una persona por su fe, que está dispuesta a dar esa respuesta y hacer eso que han hecho estos, ¿no? Esta gente era de Homs, y Homs es un sitio decisivo para entender lo que ha pasado en algunos países de mayoría musulmana. Yo no quiero dar, por supuesto, nada, os hago rápidamente un dibujo. Sabéis que durante 2011 se produjeron las llamadas primaveras árabes, ¿no? Empezando en Túnez, Egipto, Siria. Bueno, la primavera siria quería quitar del medio a Bashar al-Assad, que es el que está ahora al frente, el presidente, que es un señor muy dictatorial, sin duda, y muy bárbaro. Y la revuelta contra Bashar al-Assad pronto se transformó, como sabéis, en una guerra. En una guerra entre el ejército libre y Bashar al-Assad. De hecho, los cristianos, algunos de ellos, en ese mismo pueblo había una chica que había participado en las protestas contra Bashar al-Assad. En la ciudad de Homs, que se produce una batalla tremenda durante 2012, se produce el gran cambio en la revolución siria. Porque el ejército sirio había sido un ejército, digamos que no confesional, un ejército liberal, por así decirlo. Y de pronto, de la noche a la mañana, ese ejército libre sirio se transforma en un ejército yihadista radical, o sea, y empieza a pegarle tiro a los cristianos, a utilizar francotiradores, a utilizar coches bomba. Por ejemplo, hacen estallar en Damasco un coche bomba contra el entierro de unos cristianos que acababan de matar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En realidad todo el mundo que se lo ha preguntado han tenido dificultad para explicármelo, pero gran parte de lo que sucede ahora en la región tiene que ver con ese cambio de la revolución siria. La revolución siria, de ser una revolución en favor de la democracia, se transforma en una guerra de yihadismo, porque Turquía deja pasar y sigue dejando pasar a todos los yihadistas internacionales, que son los que acaban de tomar el control. Y este monstruo que se llama el Estado Islámico, el Daesh, se hace con la zona. El Daesh, el Estado Islámico, es una rama que deriva de Al-Qaeda y que se vuelve más brutal. Es una creación en gran medida del dinero saudí y del dinero catarí. Sabéis que dentro del Islam hay dos grandes grupos, que son los suníes y los chiitas.
después hay divisiones. Los suníes son los que los musulmanes de Arabia Saudí y de los países del Golfo, y los chiitas son Irán, ¿no? Un poquito del sur del Líbano con Hezbollah, y Siria, que aunque no es chiita, los alawíes, que son la minoría en la que se apoya Bashar al-Assad, están de acuerdo con Irán. Bueno, pues todo lo que está sucediendo en gran parte es porque Arabia Saudí y Qatar crean el monstruo del Estado Islámico para frenar el eje. Tenéis el mapa en la cabeza, ¿no? Irán es al revés. Irán, Siria, Líbano y debajo Arabia Saudí. Lo que hace Qatar y Arabia Saudí es dar dinero para que una parte de Al-Qaeda se convierta en el Estado Islámico y rompa el pasillo que se había formado en el que Irán podía controlar la región. Entonces, le llenan de dinero y crean este monstruo en una disputa. El Islam en este momento está en una perpetua guerra civil entre el chiismo y entre los suníes y los chiitas. El Estado Islámico es una creación claramente suní, wahabita, que como todos estos monstruos, primero los crea y luego ya funcionan ellos solos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y se alimenta de toda una serie de errores de Occidente que, si queréis, ahora os cuento con detalle. Esta gente proclama el califato es un emblema. El califato es un emblema porque hace un siglo que no hay califato, pero eso es poco tiempo, y entonces eso consigue que se cree un cierto liderazgo dentro del Islam. Y ahí Occidente comete... en Siria comete un error clarísimo. Obama ahora lidera la coalición internacional que lucha contra Bashar al-Assad, pero hace un año estaba intentando bombardear a Bashar al-Assad. Que eso demuestra hasta qué punto Occidente, en defensa de unos valores siempre abstractos, acaba yendo contra lo más conveniente en esta ocasión. O sea, en nombre de los valores occidentales, es decir, cristianos, se hace mucho daño al cristianismo real, que es un acontecimiento y que es un pueblo, y que no son planes diseñados en los despachos de Washington, donde se formula la mejor de las democracias sin escuchar, por ejemplo, a la Iglesia siria, que estaba diciendo: Bashar al-Assad es muy malo, porque las hace pardas, pero si te cargas a Bashar al-Assad, lo que viene es peor. Esta información estaba en los despachos de Washington, como tenía Bush también la información de que cargarse a Saddam Hussein era muy negativo. Pero hay un preconcepto, un prejuicio, y no el criterio histórico, que yo creo que ahí está claro, que es salvaguardar a las minorías y un Estado plural. No se escucha a quien te está dando buena información y buen criterio, porque los cristianos en el Oriente Medio son un termómetro, son el termómetro de la posible convivencia. Y en contra de la información y de lo que estaba diciendo la Iglesia en Siria, se tomó la opción, bueno, en realidad no se tomó ninguna opción, primero se ha ido para un lado y después se ha ido para otro. Entonces, el dinero catarí, el dinero saudí y los errores de Occidente, que por cierto somos también los que les compramos el petróleo, porque el Daesh consigue hacerse con Mosul. Mosul es una ciudad iraquí que tiene petróleo, tú vendes $1 millón en el mercado negro y ya se acabó el problema. Ellos ya se financian solos, ¿no? Esto tendría muchas más complicaciones, pero no os quiero meter en geoestrategia y en teoría múltiple. Digo que esta gente que estaba en los campos de refugiados sufre la violencia de los poderosos, de un juego que se produce dentro de las potencias musulmanas, y que también sufren las consecuencias de un Occidente que actúa con abstracción y no teniendo en cuenta el cristianismo real y no el cristianismo abstracto. En este viaje también tuve ocasión de conocer a un matrimonio de Malula.
Malula es una ciudad siria, un pueblecito sirio de 5.000 habitantes, que es especialmente significativo por una cosa, porque ahí todavía se hablaba el arameo como lengua viva, ¿no? Este matrimonio, que ya está exiliado, hablaban entre ellos arameo, y además yo le pedí a la mujer que me rezara el Padre Nuestro en arameo, que fue un momento especialmente emotivo, porque oír el Padre Nuestro en la lengua en la que Jesús se la enseñó a los discípulos es una cosa que te hace vibrar de forma especial. Pero no solo era una curiosidad, que lo grabamos y que ya lo veréis, sino que este Padre Nuestro rezado por esta señora, a mí me hizo darme cuenta de la importancia de estos cristianos de Medio Oriente, porque son la memoria viva de algo que sucedió y que, atravesando los siglos, llega hasta nosotros como acontecimiento. El cristianismo no sería nada si no estuviese presente, pero está presente porque sucedió en un momento de la historia. Yo, delante de aquella señora de Malula, aparte de emocionarme, vamos, me lancé sobre ella a darle las gracias, y Ignacio, que es un tío muy sobrio, mi operador de cámara, se puso a grabar como un loco, porque claro, era una escena hasta patética, ¿no? Un tío ahí, una pobre viejecita dándole las gracias y sacudiéndole, shukran, shukran, yo solo sé 3 palabras en árabe y las uso, shukran, shukran, gracias, 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 y él la grabó, y ahora está viendo las imágenes, y viéndolas volví a decir, yo tengo que agradecer a esta gente que ha mantenido viva la memoria de lo que decíamos antes, de algo que no es doctrina, de algo que no es teoría, de algo que no es ideología, de algo que ha sucedido en una determinada lengua, en un determinado momento de la historia, y que ha seguido vivo no en un museo, sino en esta gente que sigue rezando así. Es otra cosa también muy impresionante, porque se puede considerar a todo Oriente Próximo en gran medida como Tierra Santa. Es decir, esta gente de Malula en el siglo I ya era cristiana. O sea, Malula tiene un monasterio fundado por una discípula de San Pablo. Quiere decir que estamos al principio del principio. Y Tierra Santa, y Siria es Tierra Santa, es para nosotros esencial para no caer en la tentación de pensar que el cristianismo es una doctrina. El cristianismo siempre será un acontecimiento. Y yo estoy agradecido de haber visto vibrar ese acontecimiento en la lengua en la que se formuló. Bueno, Malula ya en septiembre de 2013 es tomada por el Daesh, porque el Daesh consigue controlar absolutamente la situación. Se acaba el ejército islámico, lo que demuestra que esas primaveras árabes que empezaron siendo una gran ilusión y que ya veremos cómo acaban, porque todavía la partida no se ha acabado y que en Egipto pueden acabar bien. En este caso, me decía el patriarca maronita del Líbano, la primavera se ha transformado en un invierno que es un infierno, especialmente para los sirios. Porque el problema fundamental es que pueblos como el de Malula ahora se ha recuperado, han sido vaciados absolutamente de sus cristianos. Y aquí surge la gran pregunta, ¿podrán volver? Luego intentamos responderla, pero voy más rápido porque si no, no habláis vosotros y yo quiero que habláis vosotros. Los refugiados están repartidos por el Líbano, especialmente en la frontera siria, pero hay una gran parte que están en Beirut. En Beirut hay una comunidad iraquí bastante importante. Y ahí me encontré con una enfermera de Mosul que me contó lo que había hecho el Estado Islámico. Y esto lo había leído, pero claro, cuando te lo cuentan es diferente. Lo que había hecho el Estado Islámico este mes de junio y después julio. El Estado Islámico avanza desde el norte, con toda la Siria, la parte norte de Siria, y avanza hacia el sur. Y llega hasta Mosul. Mosul es una ciudad, es la tercera ciudad del país, importante porque está frontera con el Kurdistán, importante porque tiene petróleo, importante porque tiene al lado la famosa llanura de Nínive, que ha sido tradicionalmente una población cristiana. Bueno, pues esta señora que vive en Mosul
ve cómo llega el Estado Islámico. Al principio parece que la cosa no es muy agresiva, ¿no? Bueno, os podéis quedar aquí, pagáis un impuesto, no pasa nada, pero tan pronto como se acaba el Ramadán, le dan el aviso de que tienen tres opciones: o se convierten y pagan un impuesto, o los matan o se van. O sea, esta señora, para que os hagáis una idea, o sea, yo había estado en Irak en el año 93, 94. O sea, los cristianos iraquíes son cristianos poco exóticos, en el sentido de que no estamos hablando del tercer mundo, son gente normalísima. Es decir, son gente que vosotros... Esta historia de esta señora podría ser nuestra historia. O sea, podría ser nuestra historia. O sea, imaginaros que a vosotros os dicen: oye, mañana tienes tres opciones. Tienes tres opciones. Sonaron las campanas, le dieron unas cuantas horas y entonces salieron, se montó en el coche y se marchó. Antes habían marcado la casa con la nun. La nun es la letra N en el alfabeto árabe, que es una V con un punto arriba, que significa, eso es la inicial de Nasarra, que es nazareno. Las casas estaban marcadas para que nadie se escapara sin que ellos lo controlasen. Entonces, esta señora, la enfermera de Mosul, se marcha a Erbil, a Kurdistán, y del Kurdistán acaba en Beirut sin sin trabajo, tenía unos ahorros y vivía en esa casa. Es la historia de muchos cristianos en los últimos meses en Irak. Otra señora que me encontré también en Beirut, esta había sido peor. Esta había ido de Bagdad a Caracos. Caracos es un pueblo que está al lado de Mosul. La gente de Mosul, cuando huyen a final de julio, se van a Caracos, y a Caracos llega otra vez el ejército islámico y acaban en Erbil. Esta señora llevaba ya un éxodo, un exilio de 4 casas. O sea, había estado en 4 sitios diferentes y ahora ya quería marcharse al Canadá. ¿Por qué el Estado Islámico consigue en un periodo de tiempo tan breve hacerse tan fuerte en Irak? Ya os digo, yo había estado allí, no había subido a Mosul, pero yo había estado en el año 92, 93, yo iba a misa de los caldeos, allí lo pasaba. Allí el problema era el espía que te había puesto Saddam Hussein, pero era... Bueno, aquí tenemos otra vez el grave error de Occidente. La guerra, como dijo Juan Pablo II, la guerra de 2003 fue una guerra de consecuencias nefastas. O sea, el otro día me decía una embajadora: yo todavía no entiendo por qué Estados Unidos intervino en Irak. No lo entiendo, por más vueltas que le doy. Porque no es el petróleo, no entiendo. Un cierto prejuicio ideológico, una cierta... Ahí se ve claramente que se hace una estrategia de construcción nacional que no tiene en cuenta a la minoría cristiana y que desmantela el Estado, desmantela el ejército, desmantela la policía y pone al Maliki al frente. Al Maliki es un chiita. Pone al Maliki al frente de Irak. Claro, con una estrategia que algunos dicen que es el grave error de Estados Unidos, el sueño de Kissinger, construir en aquella zona países de una sola identidad religiosa y de una sola identidad cultural. Todos esos países están absolutamente mezclados, chiitas con suníes, con cristianos. Entonces, bueno, quizá Estados Unidos soñó con esa fórmula. Desde luego la fórmula que está aplicando Netanyahu en Israel. Fórmula demencial, fórmula especialmente mala para los cristianos, porque no hay Estado para ellos. Pero parece que alguno ahora acaricia esa solución. Los errores de Occidente provocan que Irak se convierta prácticamente en un Estado fallido. El ejército es el ejército más corrupto, o bueno, eso es difícil de decirlo, uno de los ejércitos más corruptos del mundo. Ganan batalla, pierden batalla y le dicen: no, estamos ganando. Y el Daesh seguía avanzando y no, estamos ganando. Y el Daesh llega a 60 kilómetros de Bagdad. Ves claramente que si no se tiene en cuenta al pueblo real, no al pueblo en abstracto, al pueblo real, pasan este tipo de cosas. Yo creo
es dolorosísimo decir esto, pero yo creo que la cristiandad iraquí prácticamente se ha acabado. Prácticamente se ha acabado. O sea, eran 1 millón y pico, ahora quedan 300.000, quedaba la llanura de Nínive, que está al lado de Mosul, arriba, se han tenido que ir, y es muy difícil que ahí vuelva a haber cristianos. Habrá muy poquito. Son cristianos del siglo II, son los primeros que evangelizaron China, son los que transmitieron la filosofía clásica al mundo musulmán. Pues han desaparecido. Y yo los he visto desaparecer. Yo estaba allí cuando estaban. Ahora no puedo ir y los veo fuera. Sorprendente también el testimonio de esta gente, sorprendente. Hay una emigración muy fuerte a Barhamur. Barhamur es el barrio armenio de Beirut. Buena parte de los cristianos sirios son armenios, sobre todo los de Alepo, de la zona norte, que eso está controlado todavía por el Daesh. Además, Alepo es la gran ciudad. Los príncipes cruzados siempre querían casarse con una princesa de Alepo porque tenían fama por su belleza, y sigue siendo estupenda las señoras de Alepo que están en los barrios de Beirut. Y me decía un jesuita que trabajaba con estos cristianos armenios, un chaval estupendo, por inteligente, o sea, porque tenía fe y porque la fe le hacía inteligente. Me decía, mira, yo que vengo de España, iba al colegio debajo de mi casa, siempre dudo de Dios, siempre tengo un problema, dudo de Dios, porque soy un racionalista. Digo, ya. Estos con los que yo trabajo, con estos cristianos de Alepo que están en este barrio Barhamur, en este barrio armenio, han tenido que salir corriendo. Sus padres salieron corriendo, no de Siria, sus padres salieron corriendo de Turquía, porque ahora se cumple 1 año del genocidio armenio, 1,5 millones de cristianos muertos. Nunca los oirás quejarse de Dios. Nunca. Digo, ¿por qué? Porque para ellos Dios siempre es una compañía. En medio del sufrimiento, ahora nos toca sufrir, ahora nos toca tal. Y yo estoy interpelado, Fernando, me decía jesuitas. Y yo estoy interpelado porque para ellos Dios siempre es compañía. Es algo que nunca está en duda. Y las han pasado canuta y se meten. Y digo, ¿pero dónde están? Porque yo los otros los había visto en tienda. Y digo, ¿dónde están? Dice, no, cogen una casa, hay una familia y son 10, se meten 40. Y ahí viven. Para mí es una cosa, un juicio también, un juicio histórico también. O sea, igual que el otro juicio de nunca abandonaré la fe, o sea, esto para mí es lo más querido. Este otro juicio de yo siempre estoy acompañado. Viva en el barrio armenio de Beirut, en un cuchitril, me hayan matado al padre o a la madre, porque me he saltado una cosa, la de Malula, la que me rezó el Padre Nuestro, le habían matado el hermano, el Daesh, rezando. Había entrado el Daesh en casa y le había cortado el cuello. Y le pregunté a esta, después de haberme rezado el Padre Nuestro, ¿tú abandonarás la fe? Y me dijo, no solo me dijo un párrafo, que ahora lo traduzco, y me dijo así. Claro, así para ella no es un gesto de broma. Esto es lo que le han hecho a su hermano. Dice, no, aunque me corten el cuello. El cortar el cuello en este caso no es una metáfora, es lo que le había pasado al hermano. No, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? ¿Qué afecto hace falta para dar esa respuesta a un tío que, bueno, aparezco ahí con una cámara, imaginaos, ¿no? Y otra cosa que aprende, nunca me siento abandonado por Dios, aunque esté sufriendo un genocidio. Porque ahora está la discusión si vuelve a ser otro genocidio como el genocidio armenio. Hay quien dice que sí. Hay quien dice que sí, que este es un genocidio como el otro genocidio. Bueno, rápidamente os doy una pincelada de Egipto. Egipto es otra cosa. Ahí hay una minoría de 10 millones, un país de 80 millones. Ellos siempre han
siempre, otra cosa muy importante de estos cristianos, siempre rechazan el gueto, nunca al gueto. O sea, ellos nunca tienen el sueño de la hegemonía, son una minoría, saben que son una minoría, pero nunca aceptan el gueto, nunca un mundo aparte, nunca un partido aparte. Eso me decía un tío listísimo, un copto listísimo, el director de Guatani. Nunca queremos un partido de coptos, porque el día en que tengamos un partido de coptos nos meten en la reserva y acaban con nosotros. Nosotros transversales, nosotros siempre participando en la vida social y en la vida política en la gran medida. Y eso ha sido así. Igual que en Siria los cristianos han tenido una vida, y en Irak una vida política muy importante, en Egipto la independencia en gran medida se hace gracias a una colaboración copto-musulmana decisiva. La Constitución de 1923, por ejemplo, es una constitución que se redacta entre cristianos y musulmanes y es una constitución fundamental. Y eso es una cosa también muy interesante en este caso de los coptos. Nunca el gueto, siempre participando activamente en la vida social. Ahí me quedaría con 25 de cosas, veis el vídeo cuando tengáis un rato. En el Cairo, si cruzas el puente que va al oeste, hay un barrio que se llama Imbaba, que es un barrio que es un desastre. O sea, en el Cairo hay barrios tremebundos, ¿eh? O sea, los cristianos, de hecho, los zabalín trabajan en la basura y lo que hemos grabado en el cristiano recogiendo la basura, que viven encima de la basura, encima de la mierda allí, es tremebundo. Yo creo que nunca lo he pasado tan mal grabando. Salimos de allí, nos fuimos a duchar rápidamente. Pues un barrio parecido. Hubo un ataque a los cristianos cuando se desplazó a los hermanos musulmanes del poder. Ellos nunca dicen golpe de Estado. Y entonces los hermanos musulmanes atacaron una parroquia en la que se estaba celebrando una boda y mataron a 4, 2 chicas jovencísimas, chicas, niñas, vamos, 10 y 12 años. Claro, imaginaros el momento tremebundo de tensión. Vamos, eso me lo contaba el párroco de Imbaba. ¿Y tú qué hiciste? Dice, mira, estaban rabiando, como no puede ser de otra manera. Querían ir a la casa de los hermanos musulmanes y querían devolverle la violencia que habían sufrido. Y yo les dije, este no es nuestro camino, esta no es nuestra vía. Nosotros no devolvemos muerte por muerte. Y digo, ¿te hicieron caso? Entonces sí, volvieron a casa. A mí aquello me sobrecogió. Porque Oriente Próximo, como toda la historia, es la espiral permanente de violencia. A mí me han matado, yo mato. O sea, pero ni siquiera espero a la justicia. Construyó una espiral de violencia, pero además la historia está llena de esta espiral. O sea, si nos vamos a los Balcanes, o sea, la memoria de la ofensa guardada se guarda por siglos. La memoria de la ofensa guardada se guarda por siglos y constituye la identidad nacional de muchos pueblos. Yo cuando oí a aquel párroco de Imbaba decir, este no es nuestro camino, dije, aquí hay algo que históricamente es de otra naturaleza. O sea, no es solo el valor personal del perdón, es el valor histórico del perdón en un sitio como Oriente Próximo, donde la justicia o la venganza se toma en caliente o en frío, como se toma, pero la cuenta se lleva al milímetro. Por eso, los cristianos de Oriente Próximo son una novedad, porque en esa espiral te dicen lo que dice el párroco de Imbaba. Y termino ya, por no alargarme, con 2 cositas más solo. 2 testimonios más. Alquidisín y Minia. Alquidisín fue en parte el detonante de la primavera árabe. Alquidisín es una iglesia de Alejandría. En Alquidisín, en enero de 2011, hubo un atentado bestial en el que murieron decenas de cristianos, y yo tuve la ocasión de ir a grabar allí. Y aquí el testimonio, un tipo estupendo, un ingeniero, me contó cómo había sido el atentado, pero el testimonio lo vi en los ojos de otros. Esto te pasa mucho, ¿no? O sea, tú miras y no lo ves. Y sin embargo, el testimonio, el testigo, el acceso a la verdad,
porque el testimonio es acceso a la verdad, no es solo cuestión ética. Te viene de la mirada que tiene otro sobre la realidad. Yo estaba grabando, el primer viaje lo hice con mi hija, y estaba grabando y habíamos entrado, era víspera de Domingo de Ramos, y Alquidisín ahora está tomado por el ejército. Hay 3 tanquetas en la puerta y tú tienes que, para poder entrar, te registran entero, hay que ir a la hora de la siesta o por la mañana, que es cuando no están los jefes, y entonces ya meten la cámara. Entonces nosotros fuimos varias veces, ¿no? La historia, grabar ahí es un poco complicado. Y entonces entramos ya después de todos los registros y tal, y en la iglesia de abajo, que es donde íbamos a grabar, había un grupo de 20 o 30 chavales que estaban ensayando para la misa del Domingo de Ramos. Y veo que mi hija se echa para atrás y la veo, que teníamos que resolver cosas. Ahí siempre, grabar siempre es resolver cosas, en realidad. Y la veo que está parada, conmocionada, como que, oye, que tenemos que ir a esto. Entonces ya me di cuenta de que estaba como mirando algo. Digo, pero que mira. Le dice, mira, son 20, era 20 chicos, son de mi edad. Han entrado por un control para ensayar. Y hace 2 años o 3, 2 o 3 de sus amigos fueron asesinados. Y vuelven. Me dice, así en un comentario rápido, ¿qué tipo de fe tiene esa gente? Y yo me quedé, o sea, no lo había visto. Bueno, muchas veces que no ven las cosas. Y yo había pasado por el control, había entrevistado a los chicos, oye, ¿quién ha muerto de los tuyos? Y tal y cual. Y son chavales, o sea, Alejandría es homologable a cualquier ciudad europea. O sea, es como si vosotros fueseis a ensayar mañana en la iglesia después de pasar por un control militar y después de haber tenido a gente que ha muerto. Y sigue siendo. Y me decía ese ingeniero, desde que se produjo el atentado, la iglesia siempre está llena. Concluyo con porque está también Minia. Minia es Alto Egipto, es que no termino. Minia es Alto Egipto, que es otro sitio que ha sufrido muchísimo. Y ahí había un jesuita de oro, un tipo de oro, porque además era el párroco de los cristianos, de los católicos, de los cristianos coptos, de los protestantes y de los musulmanes, porque iba el tío resolviendo la vida entera del pueblo. Y habían quemado una iglesia protestante, habían quemado una iglesia copta, habían atacado su colegio, y me dijo, mira, Fernando, no pienses que esto es una guerra entre cristianos y musulmanes. Esa es una guerra entre musulmanes y terroristas. Este tiene en el colegio, el 80% son musulmanes, el 20% son cristianos. Quien vino a ayudarnos cuando atacaron el colegio, aparte de los cristianos, por supuesto, fueron los musulmanes, que nos dijeron, esta es nuestra gente, esta no es nuestra gente, nosotros no reconocemos a estos tíos, a estos terroristas. Y ¿por qué termino con esto? Porque este es el gran reto. El gran reto es poner al Islam frente a sus propias contradicciones. Frente a la contradicción de quien, en nombre del Islam, utiliza la violencia. Yo, si tuviera que sintetizar, diría, en este mundo convulso y en esta guerra civil dentro del Islam, en esta explosión que se está produciendo dentro del Islam, yo creo que los cristianos de esa zona han aportado y están aportando una cosa impresionante, que es el testimonio del apego a la propia fe, lo que os decía al principio. O sea, nos sorprende que los persigan, pero mucho más sorprendente que los persigan es que ellos no renuncien. Porque lo otro forma parte del juego de poderes y de los proyectos. El que ellos no renuncian a la fe es un milagro que sigue haciendo presente el cristianismo como acontecimiento. Y así como la persecución se puede deducir de los factores antecedentes, su fidelidad no es deducible de los factores precedentes. Su fidelidad a la fe solo es comprensible si hay uno que sigue presente, haciendo este milagro. Para mí es la gran provocación.
sea, yo, estando allí y oyendo lo que oigo, no tengo más remedio que preguntarme quién es este que hace estas cosas. ¿Quién es este que hace posible que cuando tú le preguntes, ¿dejarías la fe?, digan, la. Yo lo que estoy es agradecido de haber visto con mis ojos esto, de haber escuchado con mis oídos esto.